Y ya vemos el inicio de esta segunda mitad, donde el equipo de Zigzagola está venciendo a Zambú 7 por 6, perdón, corregimos 7 por 6. Vemos entonces ya a Zambú manejando. Gámez juega con Sara. Sara toma la decisión de jugar atrás con Grace, abriendo cancha, se la pasa a Brian. El disco lo tiene Grace. Juega con Sara. A Brian. Grace pase para Brian. Vemos entonces el avance del equipo de Zambú. Grace con el disco. Abre con Sara. Sara para Gámez. Entra Sara allí. Por atrás con Grace. Grace para Brian. Brian busca a Elsa por la banda derecha. A Gámez. Muy cerca de la zona de gol, veamos. Juega atrás un poquito con Grace. Grace para Sara. Sara intentaba con Brian. Cuando hay un pase incompleto allí. Rápidamente Roger por Zigzagola buscando el parse. Cuando hay un pase incompleto. Rápidamente la juega Brian ya con Sara. Se la pasan a Gámez. Gámez juega con Sara. Zambú buscando empatar el encuentro. Allí vemos entonces el manejo Grace. Izquierda, Elsa. Izquierda. A Gámez. Mira, Iván. Vamos, ese no es Iván. Gámez regresa con Sara. Sara rápidamente a zona de gol buscando a Elsa. Logra empatar el encuentro el equipo de Zambú después de haber estado abajo en el marcador. Y el encuentro está 7-7. Ya va a cobrar el pool Brian. Bien, lleguen. Del equipo de Zambú, quienes corren rápidamente para caer en la marca. En el fondo Roger juega con Haru. Se la regresa a Roger. Juega con la chica Epifanio. Se la regresa a Roger. Roger a Haru. Juegan por el medio. Atrás, Giselle. Atrás. Entra ahí Castillero en la zona. Cuando mansa un largo. Vamos, aquí tomar, vamos. Muy atento. Brian se queda con el disco. Juega rápido con Grace. Grace intentaba con Brian. Disco caído. Lo levanta. Zigzagola maneja el disco. Buscan ser dominantes en el marcador. Veamos si concretan el gol. Castillero con Stephanie Epifanio. Stephanie a la zona de gol. Muy atento allí Grace. Grace juega con Brian. Grace se la pasa a Elsa. A Brian. Brian juega con Elsa. Hay manejo ahí. Grace tiene el disco. Juega con Brian. Avanza con su colega. Cuando llama un tiempo, se encuentran a media 3/4 de cancha el equipo de Zambú con el disco. Posibilidades para avanzar y lograr irse arriba en el marcador. Ya vemos entonces, va a iniciar la jugada. Brian con el disco, juega con Grace. Grace juega con Brian, ahí saltando ese chico y se queda con el disco. Y escuchamos los fanáticos que están fuera de la línea cuando intentaba el manejo y aparece Wanda Castillero quedándose con esa defensa. El marcador. Omar, atrás de él. Ok, vemos entonces Zigzagola manejando. Atrás de él, Omar. Le regresan el disco a Roger.
Roger busca poner el disco adelante cuando hay ahí un disco caído. Lo levanta Grace. Bien. Lo tiene Brian. Bien, Nico. Él lo pasa a su colega. Frío, frío. Nico se la pasa nuevamente a Brian. Juega con Grace. Nico con el disco. Por el equipo se la pasa a Gise. Ahí vemos entonces Grace. Juega con Brian. Brian con Nico, que entra al corte. Participando allí. Le regresa el disco a Brian. Manejando Zambú. Saben que es importante lograr esa anotación. Van con su colega a la zona de gol. Anotación y toma la ventaja el equipo de Zambú sobre Zigzagola. Lo que ha sido una remontada entonces hasta este momento. Ya vino el pool cobrado por Zambú. Vemos entonces ahí el Parce juega con Castillero. Con Haru. Pasa a su colega. Muy buena recepción. Vemos allí, no quiere perder el disco ningún jugador del equipo de Zigzagola. Ya vemos entonces allá Castillero cuando intentaba y la defensa de Zambú bloquea el disco. Luego entonces a Gámez inicia jugada con Sara. Nuevamente a manos de Gámez. Aparece Nico ahí en la jugada. Se la pasa a su colega nuevamente a manos de Nico. Juegan entre ellos en corto. Cuando vemos allí la defensa de Zigzagola que tocaba el disco, queda en el aire y en 2-3 tiempos logra Gámez quedarse con el disco. Cuando intentaba avanzar Zambú y pierden el disco. Haru con el disco. Engañó a la defensa allí. Vemos entonces, juega con el Parce para Castillero. Haru con el disco, juega con este Epifanio. Se la pasa a Castillero. Castillero intenta un largo. Buscando a su compañero en la zona de gol. Anotación. 8 iguales el encuentro. Haru ya cobra el disco, el pool del equipo de Zigzagola. El viento muy presente, veamos. El disco cae dentro de la cancha, manos de Grace. Juega rápido con Brian. Brian con Sara, se la pasan a Nico. Nico logra colarla ahí en medio de la defensa hacia Brian. Sara juega con Gámez. Ahí vemos entonces el manejo del equipo Zambú. A Gámez avanzando varias yardas. Brian la tiene, se la entrega a Gámez. Sara. Gámez con Nico. Nico a Gámez, muy cerca de la zona de gol, veamos, Nico la tiene, a un solo paso, regresa al manejo con Gámez, está muy cerca de la zona de gol ya, se la pasa a Brian, juega nuevamente con Nicos, a Brian, quien se libera de su marca y logra la anotación número 9 para el equipo de Zambú, buen manejo, mucha paciencia por el equipo de Zambú en esa última jugada.
Brian cobrando el pool. Lo que es un buen pool. Más de 3/4 de cancha. Castillero con el disco por el equipo de Zigzaola, quienes van a buscar como sea el empate de ese encuentro. Intenta un largo cuando ya el disco había superado la defensa y no logra la recepción el jugador de Zigzaola. Brian con el disco, juega con Gámez, pase para Grace. Pase para Brian. Brian regresa a manos de su capitán Gámez. Grace en la jugada anticipando. Tiene una marca muy fuerte de Castillero. Se la pasa entonces a Gámez. La tiene Brian. Gámez. A Brian la tiene Grace. Juegan en corto entre ellos. Gámez. Se la pasa a Grace. Grace juega con. Hay un llamado de travel. El disco regresa a manos de Grace. Busca a Brian. Pasa a nivel de los tobillos. La pone en la zona de gol. Pase incompleto. Oportunidad que pierde el equipo de Zambú de ampliar su ventaja. Ya vemos ahí el parse. Escuchamos los pasos cuando buscan intentar en un largo, pase incompleto. Grace juega con Sara. Sara le pasa el disco a Brian. Brian intenta rápido un avance cuando hay un pase incompleto. Después de una tremenda defensa que hizo el jugador Brian ahí, por asistencia técnica no pudimos tenérselas. Ya maneja entonces el equipo de Zambú con Sara por la derecha. Intenta en la zona de gol. Atento a la defensa. Veamos, hay un llamado de falta. Hay un llamado de falta ya. Conversan los jugadores. Regresa entonces el disco a manos de Sara. Juega con Gámez. Gámez para Grace. Para Gámez, juegan entre ellos ahí en corto. Lo tiene Gámez. Gámez a la zona de gol. Anotación número 10 para el equipo de Zambú, que vencen ahora 10-8 al equipo de Zigzaola. Ya Brian para cobrar el pool por el equipo de Zambú. Espera la confirmación para lanzar el disco. Ahí lo vemos. Bien, llegue. Buena, deje, esa es la intensidad, deje. Pasa eso, deje. Ahí. Roger juega con Haru. Más compacta, eso. Nuevamente el disco a manos de Roger. Vemos la copa allí de Zambú. No quiere soltar el equipo de Zambú ya la ventaja que tienen sobre el equipo Zigzaola, quienes han remontado y revertido para poner el marcador a favor de ellos. Epifanio juega con su compañero por la derecha, avanzando, le regresa en el disco, manejando Epifanio. Intenta con Maffer. Cuando está Brian en la defensa, se queda con el disco. Pase para Grace. Grace para Brian. Brian intenta un largo. Con potencia a su colega que se encontraba en la zona de gol. No logra mantener el disco. Le rebota en el tórax. Vemos entonces
Sorprendí a Brian con ese pase. Roger. Juega con Haru. Haru con su colega. Tiene que sacarla de ahí. La meta a manos de Roger. Izquierda, izquierda. Buscan a Haru. Se queda con el disco. Allí, se la atrás. Cuando hacía un pase al down, un pase incompleto. Y el equipo de Zambú rápidamente. Grace a un solo paso de la zona de gol. Veamos. Pase para Brian. Logran anotación para su equipo. Y Nico para cobrar el pool por el equipo de Zambú. Considerado como buen pool también. Cae 3/4 de cancha. Luego entonces Castillero para Roger. Roger nuevamente busca a Castillero por la izquierda. Cuando vemos allí un pase incompleto del equipo de Zigzaola. Ya juega Nico con Gámez. Ya escuchamos el llamado de la anotadora. Hardcap. Y el equipo está 11-8. Nico con el disco. Busca a Elsa en la zona de gol. 12-8. El encuentro. Informa la anotadora. Juego a 13. Bueno, estamos aquí. Ya pide el pool el equipo de Zigzaola presionando a Zambú que se demora con el disco. Buen pool, llegue, Cuando vemos el disco cae en la zona de gol. Rápidamente Castillero para Roger. Sacándolo de allí. Roger juega con el parce. Ese es tuyo, Sarita, ese es tuyo. Castillero. Castillero intenta un largo. Cuando logra la anotación, Steffi Epifanio para el equipo Zigzaola en un layot ahí. Muy buena la jugada y escuchamos a todos. A ver, al parecer, después de esa tremenda jugada, parecer un llamado. Entonces el llamado fue un travel. Qué manera. Duele en muchas ocasiones a los jugadores cuando logran una jugada con esa intensidad, pero había surgido un llamado al inicio de la jugada. Entonces vemos acá Zigzaola va a iniciar el disco en manos de Castillero. NG atrás, NG más atrás. Castillero para Roger. Ahí, quédate ahí, NG, quédate aquí. Roger juega con el parce. El parce intenta un largo, buscando nuevamente a Epifanio. Cuando hay ahí un pase incompleto. Ahí te va. Y entonces ya el equipo de Zambú con el disco. Ya escuchamos entonces la anotadora. Último punto del juego. Intenta un largo. Buscando a Brian. Cuando hay un contacto entre los jugadores. No pasa nada. Todo tranquilo. Todo calma. Los jugadores informes también. Vemos entonces Zigzaola intentaba un avance en un largo ahí con Wanda. Castillero. Disco caído. Van para Brian para Sara. Y van nuevamente con el disco. Manejando el equipo de Zambú. Van a tratar de ponerle punto final ya a este encuentro. Técnicamente ya se llevan este triunfo. Entra el corte Iván. Pase a Brian. Juega con Nico. Nico buscaba a su colega cuando hay un pase incompleto.
Pase para Roger. A Castillero. Se va Nico, dale, corre. Por detrás de él. Lo tiene Castillero, juega con Steffi Epifanio. Jugadora que se llevó los aplausos. Intentaba el avance. Iván. Disco caído. Iván. Dale. Steph. Ahí juegan con Sara. Abre. Intentaba cuando aparece la defensa. Parsi se queda con el disco. Vemos ahí a Chica Epifanio con el disco. Un pase a zona de gol. Brian salta y se queda con ese disco. Impidiendo la anotación. Vemos entonces el equipo de Zambú manejando. No. Intentaba el equipo Zambú. Casi logra quedarse con el disco el jugador Brian. Después que la defensa la había tocado. Ahí vemos entonces Zigzaola. Ahí, NG, llega. Llega Steph, llega. Avanzando, ya se encuentran a media cancha. Roger con el disco. ¡Zambú! Juega atrás con Castillero. Castillero intentaba con su colega. Disco caído. Vamos a Sara Fernández. Se la pasa a Brian. Brian juega con Steph. Se la regresa. Sara con el disco. Iván con el disco la tiene. Juega con Sara. Nuevamente a Brian. Ahí está Nico. Manejando el equipo de Zambú. Hay un llamado de pick. Bien, conversan los jugadores. Continúa la jugada. Brian con Sara. Sara para Brian. Ahí van. El equipo de Zambú buscando la oportunidad de poner el punto final al encuentro, cuando en el fondo el jugador no logra la recepción. Bien, entonces ahora Zigzaola con su oportunidad. Castillero intentaba avanzar ahí, disco caído. Sara levanta por el equipo de Zambú. Juega con Brian. Nadie le cuenta, nadie lo marca. Toma su tiempo. Llega Roger. Se la pasa a Sara. Nuevamente a manos de Brian. Iván con el disco. Con Steph. Juega muy bonito. El manejo ahí en medio de la cancha. Iván a Brian. Anotación. Victoria para Zambú sobre el equipo de Zigzaola. El marcador 13-8. Tremendo encuentro. Bonito juego entre estos dos equipos. Nos vemos.